Que la paz de Dios sea con todo su pueblo. Qué bueno que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Qué bueno que Dios ha bendecido tu vida y mi vida teniendo este espacio sagrado para intimar con Él. Hoy es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Por lo tanto, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la casa de Dios, tanto los que están aquí como aquellos que nos ven y nos escuchan a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es ¿completo o dividido? El título es ¿completo o dividido? Y me baso en el Evangelio Liberador de Jesucristo según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35, lectura que hemos tenido en nuestra liturgia. Pienso, amada iglesia, que darse por completo es sinónimo de dejarlo todo por una meta. Darse por completo es aquel que emplea todas sus capacidades, que emplea todos sus recursos para alcanzar un propósito. Por el contrario, el que está dividido es aquel que no está definido. Hoy está aquí y mañana está allá. El que está dividido no está claro en sus fidelidades. Es más, se vende el mejor postor, tiene ideales divididos, no se entrega porque está con un pie a un lado y el otro pie lo tiene en el opuesto. Recuerdo la historia de Pete Rose, ¿se acuerdan de Pete Rose? Pete Rose fue una estrella de Grandes Ligas. Fue novato del año en 1963 y se retiró como toda una estrella en 1986. Estamos hablando del jugador con más hits en Grandes Ligas, con 4,256. Pete Rose se entregaba por completo en el campo de juego. Pete Rose lo daba todo por ganar. Se dice que se tiraba de pecho con tan solo llegar quieto en cualquier base, fuera primera, segunda, tercera o el home. Fueron muchos los jugadores contrarios que se lesionaron tratando de sacar fuera a Pete Rose, tratando de sacarlo de out. Pete Rose lo daba todo hasta que un día Pete Rose decidió dividirse entre la pasión del juego y las apuestas clandestinas. Cambió de ser un fiel para dividirse en dos fidelidades, el deporte y el dinero. Y se dividió tanto que fue capaz de apostar en contra de su propio equipo. Y ese fue su pecado mortal. Por ese hecho, el mejor jugador que ha dado la tierra está fuera del Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Pete Rose pensó que dividirse le daría fruto, pero solo le trajo tristeza y dolor. Esta predicación está dirigida a motivarles a entregarse por completo, a no dividir sus vidas, a que como familia de la fe corramos la base de las vidas y nos tiremos de cabeza por el reino de Dios y su justicia. Esta predicación es para motivarles a no estar divididos, sino completos en la entrega del Evangelio. Esta predicación está dirigida para que podamos hacerle frente a los retos de la vida, que podamos ir contra viento y marea y tomar riesgo como equipo, como cuerpo de Cristo, como familia de la fe. Voy a predicar para la mujer cuyo esposo la abandonó con un nido de hijos por criar y unas cuentas por pagar, pero que cada minuto, en cada reto, siente que Dios está más cerca de ella. Le voy a hablar a los padres solteros que aprendieron de maquillaje y hacer trenza para sus hijas. Esto es para los abuelos que lo dejaron todo por criar a sus nietos porque sus hijos e hijos no pudieron criar. Esto es para el joven adolescente, la joven adolescente que todo el mundo le aconseja que aborte, pero ella escogió dar vida. Esto es para el médico que atiende a los pobres sin cobrar, porque lo ve su servicio como un ministerio. Este mensaje es para el adicto a la heroína que se hizo misionero. Le habla a los maestros, doctores, enfermeras, oficiales de policía que han dado todo por completo en esta pandemia para que nuestra isla siga hacia adelante. Le estoy hablando a la iglesia metodista Betel.
al circuito. Le hablo a esta iglesia que alimenta a los que no tienen hogar, que son amantes de la santidad social, temerarios de la vida y del Dios Trino, que están parados en primera base porque pagaron el precio. En síntesis, le estoy hablando a ustedes, familia de la fe. Jesús, en nuestra perícopa, nos habla de la fuerza de la unidad y de la fe universal. No sé si lo captó, amada iglesia. Analicemos a vuelo de pájaro nuestra perícopa. El ser humano contemporáneo se está acostumbrando a vivir sin propósito, a vivir sin metas. Lo grave es que cuando las personas pierden contacto con su propósito de vida, esa vida se vuelve trivial y se vuelve una vida sin sentido. Se vive de impresiones de los demás, se vive superficialmente y se desarrolla una vida de pura apariencia, dándole más importancia a la opinión de los demás que a nuestro propio propósito en la vida. Y de esta forma nos volvemos marionetas de la opinión, del qué dirán, y cuando vivimos de esta forma le perdemos el respeto a lo esencial, le perdemos el respeto al prójimo y a las cosas importantes. Y nos incapacitamos para escuchar, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y no escuchamos al Espíritu que trata de corregirnos. El ser humano de hoy se resiste a la profundidad. Todo lo mide en valores políticos o reglas eclesiásticas. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a descubrir el sendero de lo profundo, a identificar las verdaderas prioridades, a definir nuestra fidelidad, porque una fidelidad dividida es igual a derrota, según nos explica nuestro Maestro Jesús en nuestra perícopa. Es por eso que pecar contra el Espíritu Santo, ese espíritu que nos redarguye, es cargar con nuestro pecado para siempre. El Espíritu puede despertar en nosotros el deseo de luchar por algo más noble y mejor que lo trivial de cada día. El Espíritu puede hacer brotar una alegría diferente en nuestro corazón. El Espíritu nos quiere por completo, divididos. El Espíritu rejuvenece. El Espíritu puede encender en nuestros corazones amor por aquellos que hoy no nos interesa. El Espíritu es una fuerza que actúa en nosotros y en nosotras y que es más poderosa que la nuestra. El Espíritu es el mismo Dios Trino, el mismo Dios inspirando y transformando nuestras vidas porque nos muestra lo verdaderamente, lo que es importante, lo verdadero que es importante. El Espíritu aviva su fuego en nuestro ser y hace que arda purificando y renovando nuestras vidas, porque se enfoca en lo real. Aunque la familia nos encasille como locos y locas y la sociedad nos señale como enemigos, cuando uno se va por completo al Espíritu de Dios, hay resultados, hay transformación, hay sanidad. El Espíritu nos lleva a ser responsables de nuestros actos y enfrentar las consecuencias de los mismos con valor. El que se aleja del Espíritu le echa la responsabilidad de lo que hace a otros y a otras y trabaja para que el prójimo sufra las consecuencias de lo que él hizo. Incluso afirman que así son los procesos y le echan la culpa de nuestras realidades a los procesos. Pienso, familia de la fe, que debemos la igualdad, ¿sí? Le debemos la igualdad y por fruto de esos procesos, todos y todas somos pobres y marginados. Y todos estamos vulnerables por los dichosos procesos. Sueño el día y espero en fe en que algún día los que edificaron los procesos sean procesados. ¿Me entendió? Sueño que nuestra fe sea lo suficiente robusta para enfrentar lo que nosotros mismos producimos. Y la pregunta teológica profunda y medular es, ¿qué producimos? ¿Qué hacen los procesos? ¿Qué produce una fe dividida y sin definición? Produce un mundo que se consume en la contaminación para defender el capital y empobrecer nuestra gente. Produce el egoísmo, produce el hambre de poder, produce las heridas,
porque estamos en un mundo dividido, que predica mucha religión, pero que no busca el espíritu que redarguye y que cambia los corazones. Y dividido no se vence. Dividido uno está derrotado. Dividido no llegamos a la meta. Y así, con esa división, producimos una religión que más dividida no puede estar. Una religión dividida para tener el poder y marginar al diferente con el fundamentalismo que provoca el odio. Y en vez de producir y hablar del amor de Cristo, un Cristo que representó ese amor en todas las cosas. En todas las cosas. Y eso es lo verdaderamente, esto es la verdadera blasfemia contra el Espíritu, el negar el amor de Cristo a los demás. El ser soberbio y creer que ese amor es únicamente para mí, porque yo tengo una creencia, porque yo tengo una nacionalidad, porque yo tengo una fe. Eso es la blasfemia contra el Espíritu. Y la blasfemia contra el Espíritu produce una sociedad de privilegiados que explotan a los vulnerables y que son capaces hasta de matar a los diferentes. No son pocas las personas que se sienten hoy indefensas ante los ataques que sufren, desde afuera y ante los vacíos que le invaden desde adentro. La sociedad y la religión tóxica tienen el poder sobre los individuos que terminan por someter a muchos y a muchas, apartándolo de lo esencial, impidiéndole cultivar lo mejor de sí mismos. Estamos atrapados y atrapadas por lo inmediato de cada día, por lo de hoy. Y eso da por resultado vidas agitadas, demasiado aturdidas por fuera y demasiado solas por dentro, como para poder detenerse a meditar sobre su vida e intentar la aventura de ser más humana. Estamos bajo la dictadura del consumismo. Estamos bajo la dictadura de la moda dominante que enmascara su tiranía con promesas de bienestar. Se nos trata de encajonar en un ideal que lo que promulga es la división social, cuando Cristo Jesús nos unió desde una cruz ensangrentada. Y de esa manera trabajamos para ganar dinero. Y tenemos dinero para adquirir cosas. Y tenemos cosas que para vivir mejor. Y vivimos de lo superficial. Sin profundidad, sin propósito. Vivimos sin amor al prójimo. Sin ser solidarios. Porque lo importante es estar en la cima. Y convertimos la fe en una estrategia de mercadeo. Y el que lleva a la contraria, el que nos lleva a la contraria, a eso le decimos hijo del diablo. Como hicieron con Jesús los letrados de Jerusalén. Necesitamos una fe completa para nadar contra estas corrientes y seguir el ministerio de Jesús. Tenemos que ser fieles a la vocación, al llamado del Señor que nos convoca a ser una sociedad más humana y más fraterna. Es por eso que el discurso de Jesús histórico en nuestra perícopa es alentarnos severamente sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Porque la blasfemia contra el Espíritu no es otra cosa que cerrarse a la acción de Dios en nosotros y en nosotras. Mire, Dios manda amar y nosotros decidimos odiar. Dios nos manda a servir y nosotros decidimos porque nos sirvan. Dios nos manda a unir y nosotros decidimos por dividir. Dios nos manda a promulgar la coigualdad y nosotros promulgamos la marginación. Y si nos cerramos a la acción de Dios, nos quedamos desamparados, nos quedamos desamparadas sin que nadie nos saque del error y del mal. Nos quedamos en ese ciclo de disfuncionalidad. La blasfemia contra el Espíritu Santo es ir en contra del Espíritu. Analicemos esto, amada familia de la fe. Nunca ha estado la vida tan amenazada por el desequilibrio ecológico y los estresores y la depresión de esta forma en nuestra vida. Nuestro tiempo es un tiempo de crisis y de esta forma la sociedad crece de una manera insana. Crecemos enfermos y enfermas.
Y la sociedad está en una neurosis colectiva que se escuda en los ataques los unos contra los otros. Incluso una sociedad que llama enfermos a los que están sanos, porque lo sano es lo diferente y lo enfermo es la normalidad. Una sociedad de ellos contra nosotros. Una sociedad en combate. Iglesia, eso fue lo que le pasó a Jesús en nuestra perícopa. Fíjese bien, su familia, por ser diferente, piensa que Jesús está fuera de sus cabales. Y los letrados piensan que está poseído por Beelzebú. Oiga, no nos damos cuenta que la enfermedad es la división, la fragmentación que se deja arrastrar por la comodidad y el deseo de tener poder. Y los excesos que nos adormecen el espíritu y la creatividad. Hoy el Espíritu nos llama a construir la existencia día a día, dándole sentido último como lo hizo Jesús, cuidando las necesidades más hondas y entrañables del ser humano. Dios nos llama a una entrega completa, y para darse en una entrega completa hay que tener confianza total. Confiar en aquello que visualiza a Dios como amigo de la vida. Amigo de la vida. Es un llamado a que la iglesia sea un hospital social que cure y arranque los estereotipos. Una fe que no etiqueta, sino que liberta. Una fe que ayer soñó que podía y hoy puede en el nombre del Señor. Iglesia, escúcheme. La fe no es una reacción automática, sino una decisión personal que ha de madurar en cada individuo. Una fe individual que se manifiesta en lo colectivo, en la comunidad. Es necesario que cada fiel haga un recorrido a favor del todo. Que estamos en la fe a favor de toda la sociedad, no a favor de algo individual. Que estamos en la fe porque creemos que Dios puede cambiar este mundo. Que estamos en la fe porque creemos que Dios puede transformar los corazones. Que estamos en la fe porque creemos que Dios puede levantar a los caídos. Que estamos en la fe porque creemos que Dios puede liberar a los adictos. Que estamos en la fe porque creemos que Dios puede levantar a Puerto Rico. Oiga, una fe que nos hace familia. Familia, la sagrada familia. Y hay discusiones ahí vanas que tratan de definir lo que es una familia, diciendo, el modelo mío es una familia, el tuyo no. Mi modelo va por encima. Eso no es amor, eso es marginación. Eso es golpear, eso es dividir. Pero yo estoy hablando de una fe que nos hace familia. Y si no me cree, vuelva a nuestra perícopa y compruébelo. En los versículos del 32 al 35 la afirman. ¿Se acuerda de ellos? Que si se acuerda. En estos versículos se le informa a Jesús que su madre, que sus hermanos y hermanas lo están buscando. Y Jesús responde con una pregunta. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Y el mismo Jesús la responde diciendo, el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Lo que Jesús está diciendo, que la familia de la fe no se limita a lo biológico, que el amor en la familia de la fe supera la sangre, que la familia de la fe supera las etnias, que la familia de la fe no tiene que ver con género ni sexualidad, sino con hacer la voluntad del Dios Trino, la voluntad de Dios. La familia de la fe no es un grupo privilegiado. La fe no es una pirámide de elitismo, sino que es la búsqueda fiel de la voluntad de Dios. Esa es la característica del verdadero seguidor de Cristo. La familia es aquel que sigue la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar
lo que se había perdido. Iglesia, la fe no se vende, la fe no se compra, la fe no se presta, ni se alquila, no se cambia. En la fe solo hay espacio para amar. Recuerde, sin rebaño no hay pastor. En la matemática de la fe ni se resta ni se divide, solamente se suma y se multiplica. ¿Cómo es posible imaginarse a un Dios que privilegia a alguno y margina a otros? ¿Cómo es posible tener un Dios que da vida a algunos y mata a otros? ¿Cómo es posible pensar en un Dios tan terrible? En un Dios tan malvado. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Dios es un Dios completo, un Dios que no está dividido, un Dios que practica el bien, no para algunos, sino para todos y para todas. No es un Dios que hace el bien para algunos y el mal para otros. Familia de la fe, donde hay un hombre o una mujer, un niño o una niña, un adicto o un sobrio, un homosexual o un heterosexual que busque seguir la voluntad de Dios, esa es familia, esa es la familia de Dios, porque lo hace familia el amor de un Dios que murió en una cruz y resucitó. Oiga, lo que nos hace familia no es una membresía en la iglesia. Eso no es. No es cantar sobre el amor y vivir odiando. Lo que nos hace familia es seguir la voluntad de Dios. Escuche bien. No importa lo que diga la religión tóxica del elitismo. No ha habido nunca en ningún rincón del mundo y del universo un ser humano que no haya nacido, vivido y muerto, amparado y acogido y bendecido por el amor gigantesco del Dios Trino. Dios nos ama a todos y a todas. A eso se le llama gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios que no es otra cosa que su amor. Dios siempre amando. Dios siempre buscando. Dios siempre dando nuevas oportunidades. Es un Dios que se da por completo en amor para restaurarnos. Iglesia, no empequeñezcamos a Dios viviendo la fe desde un particularismo provinciano. La iglesia es un instrumento de salvación, pero el que salva es Cristo. No por lo que hace la iglesia, sino por lo que Él hizo desde una cruz ensangrentada y una tumba vacía. El protagonista de la plenitud es Cristo. El nombre con letra mayúscula es Cristo. El Rey es Cristo. El que administra es Cristo. El que levanta es Cristo. El que salva es Cristo. Seamos cristianos por completo. No dividamos nuestra fe entre el amor y el odio, sino que seamos coiguales y que seamos instrumentos del Espíritu para levantar al caído, para dar oportunidades, para que Dios nos sane de una vez y por todas. ¿Me está entendiendo, iglesia? Nosotros y nosotras conocemos un Dios universal, y universal es que incluye a todos y a todas, no los que piensan más que como nosotros y nosotras. Un Dios universal que incluye a todos y a todas en su familia. Y nosotros, la iglesia, somos la Santa Iglesia universal, de puertas abiertas. Así que seamos universales en alabar desde todas las culturas. Seamos universales en celebrar desde toda tradición y credo. Seamos instrumentos universales de la gracia del Dios Trino, descubriéndola en todas las cosas. Seamos agradecidos y agradecidas dentro y fuera de la iglesia. Seamos instrumentos de esa salvación universal. Jesús lo vive todo desde ese horizonte, desde el horizonte amplio de ser universal, donde todas y todas caben. Hoy la invitación es a darnos por completo, a no dividirnos,
sino en forma universal por la familia de la fe en la cual todos somos parte. Mire, tenga sus prioridades firmes. No esté entre la fe y el partido político. No esté entre la fe y el poder. No esté entre la fe y la competencia. Dese por completo y la voluntad de Dios se hará realidad en tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.